Hola, bienvenido, bienvenida. De nuevo otro miércoles más conmigo. Hoy vamos a charlar sobre cómo cambiar hábitos de verdad, sin volver a caer en lo mismo. Quiero que entendáis por qué no cambias, por qué no se cambia, aunque queramos. Hoy no vamos a hablar de motivación y de fuerza de voluntad y de frases bonitas que se olvidan al día siguiente. Hoy vamos a hablar de algo mucho más real, de por qué sabes exactamente lo que tienes que hacer, pero aún así no lo haces. De por qué empiezas con fuerza y a los pocos días vuelves al mismo punto. Y sobre todo de cómo cambiar hábitos de verdad sin castigarte, sin presión extrema y sin esa sensación de estar fallando otra vez. Antes de empezar, quiero que te quedes con una idea. Y es que no te hace falta disciplina, no te hace falta motivación y tampoco te hace falta comprensión del sistema que dirige tu comportamiento. Y eso es lo que vamos a desmontar hoy. Respira un momento, inhala lento y exhala más lento todavía, porque este episodio no va de correr, va de entender. Lo primero de todo quiero hablar de los hábitos porque no son decisiones, ¿vale? Quiero que entendáis esto. Si quieres, puedes. Solo tienes que tener fuerza de voluntad. Levántate y hazlo. ¿Os recuerdan estas frases? Durante años nos han hecho creer que los hábitos son decisiones. Y esas frases continuamente lo habréis escuchado, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Tus hábitos no son decisiones, son automatismos aprendidos por repetición. Tu cerebro no está diseñado para cambiar constantemente, ¿vale? Está diseñado para ahorrar energía y para ello crea pues, atajos cada vez que repites una opción. Tu cerebro lo hace más rápida, más automática, menos consciente. Y así se forman los hábitos. No eres tú contra ti mismo, ¿vale? Es tu sistema automático actuando. Voy a deciros un ejemplo para que lo entendáis. Imaginar que te despiertas por la mañana y sin pensarlo coges el móvil, miras notificaciones, entras en redes. Os suena, ¿verdad? Bueno, pues no has decidido hacerlo, simplemente pues pasa, eso es un hábito, ¿vale? No nace de una decisión consciente, nace de una repetición inconsciente. Os voy a explicar el bucle del hábito, ¿vale? Todo hábito funciona con tres partes, ¿vale? La primera es la señal, que algo lo activa y, bueno, pues puede ser aburrimiento, el estrés, la ansiedad, una hora del día, una emoción, ¿vale? Luego, tras la señal viene la rutina, que la rutina es la acción automática. Por ejemplo, pues comer sin hambre, mirar el móvil, procrastinar. Y después de la rutina viene la recompensa, que es lo que tu cerebro recibe, ¿vale? Puede ser pues un placer, alivio, distracción, escape emocional. Y aquí está la clave de todo, ¿vale? No repites el hábito porque te guste, lo repites porque te alivia de algo, ¿vale? Quiero que hagamos una pausa y quiero que penséis en un hábito que queráis cambiar ahora mismo, ¿vale? No lo juzguéis, solamente quiero que lo observéis. Y quiero que os preguntéis tres preguntas. La primera es ¿por qué lo activa en mí? ¿Por qué lo activa en vosotros? ¿Qué siento justo antes? ¿Y qué obtengo después? Vale, no lo analices con dureza, ¿vale? Solo quiero que observéis como si fuerais, pues, un científico viendo un experimento, ¿vale? Respirar y analizar ese hábito que queréis cambiar. Bien, el error que lo arruina todo, ¿vale? Aquí viene lo importante. El error más común al cambiar un hábito es que intentar eliminar el hábito sin entender la necesidad que lo cubre. Por ejemplo, dejáis de comer por ansiedad, pero no os dais cuenta que tenéis que gestionar la ansiedad.
O dejáis de procrastinar, pero no entendéis por qué el miedo de detrás. O, por ejemplo, intentáis ser disciplinado, pero sigues igual de saturado mentalmente. Obviamente luego, pues entonces el hábito vuelve, ¿no? Porque el cerebro no elimina una necesidad, solo busca otra forma de cubrirla. La idea es que entendáis que no estáis luchando contra un hábito, ¿vale? Estáis luchando contra una necesidad no atendida, ¿vale? Luego también nos preguntamos, bueno, yo me preguntaba y os preguntáis que por qué la motivación falla, ¿vale? La motivación es emocional, ¿vale? Quiero que entendáis que es emocional. Y lo emocional no cambia. Un día estás arriba y otro estás vacío, ¿vale? Entonces, si dependes de la motivación, pues lo que va a pasar es que empiezas, luego paras, luego te frustras, luego te culpas y luego abandonas. Y eso no quiere decir que es que seas débil, ¿vale? Sino porque estás usando la herramienta equivocada. Los hábitos no se construyen con motivación, se construyen con diseño, repetición, entorno e identidad. Quiero dejarte algo importante, ¿vale? De lo que he hablado hasta ahora. No necesitáis cambiar todo tu sistema de vida en un día. De hecho, intentar hacerlo suele ser lo que rompe todo. El cambio real es más silencioso, más lento, más incómodo al principio, pero es más estable después. Y empieza con algo simple. Dejar de verte como alguien que falla hábitos y empezar a verte como alguien que está aprendiendo un sistema, ¿vale? Ahora os quiero hablar de cómo cambiar un hábito sin fuerza de voluntad, ¿vale? Hasta ahora esta parte que os he dicho, entendimos, ¿no? Entendisteis que algo clave, ¿no? Que no eres débil, no te hace falta disciplina y no estás roto. Hasta ahí todo bien, ¿vale? Lo que pasa es que estás siguiendo un sistema automático que tu cerebro crea para ahorrar energía. Y ahora quiero deciros la pregunta más importante. Si los hábitos son automáticos, ¿cómo se cambian? Bien, pues porque ahí es donde la mayoría se equivoca. Intentan pelear contra el hábito, intentan resistirlo, intentan hasta aguantar más, pero eso no funciona, ¿vale? Hoy vamos a cambiar el enfoque y no vamos a luchar contra el hábito, vamos a rediseñarlo. No elimines el hábito, reemplázalo, ¿vale? Tu cerebro no soporta bien el vacío, entonces si quitas un hábito sin poner nada en su lugar, el sistema vuelve a lo de siempre. Por ejemplo, si dejas de comer por ansiedad, pero no gestionas la ansiedad, volverás a comer. Si, por ejemplo, dejas de mirar el móvil, pero sigues sintiendo aburrimiento vacío, volverás obviamente al móvil. El cerebro no busca lo correcto, ¿vale? Busca lo familiar y lo que le alivia. Por eso, eh, el primer principio es, un hábito no se elimina, se sustituye. Quiero que quede bien claro esto, ¿vale? El hábito no se elimina, sino se sustituye por otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo real para que lo entendáis. Por ejemplo, cada noche antes de dormir, pues os metéis en la cama y estáis en redes sociales, ¿vale? No es casualidad porque todo el mundo lo hacemos. Y bueno, pues puede ser por también, pues estrés del día, necesidad de desconectar, evitar pensamientos. Pero ahora, bien, ahora quieres intentar quitarlo. Y el resultado lo aguantas 2 días y luego vuelves más fuerte. ¿Por qué pasa esto? Bien, pues porque no has reemplazado la función del hábito. El móvil no es el problema, ¿vale? Es la solución rápida, ¿vale? Hay que buscar otra solución. Por ejemplo, hay veces que sí, que uso el móvil antes de dormir, pero hay días que estoy intentando cambiar ese hábito y lo estoy sustituyendo por leer un poco, ¿vale? Eso me está costando porque cuesta, obviamente todo cuesta, pero hay noches que en vez de coger el móvil, pues cada vez lo hago más y leo libros, ¿vale? Bueno, os voy a explicar la regla del mismo premio nueva acción, ¿vale? Este es uno de los conceptos más importantes del cambio de hábito. No cambies el objetivo emocional del hábito, cambia la forma de conseguirlo. Por ejemplo, si tu hábito es comer por ansiedad, el premio es un alivio, ¿vale? Entonces no puedes solo quitar la comida, tienes que crear otra forma de aliviar la ansiedad.
Puede ser caminar, puede ser escribir, puede ser respirar, ducharte, salir a pasear, ¿vale? El cuerpo no entiende si esto es bueno o esto es malo, ¿vale? Entiende que, pues, que esto le calma, le regula, le distrae, ¿vale? Una técnica buena es la técnica de los 2 minutos, ¿vale? Uno de los mayores errores es intentar cambiar el hábito con objetos grandes, ¿vale? Voy a hacer deporte una hora al día, o voy a dejar del azúcar para siempre, o voy a ser súper disciplinado, ¿vale? Eso activa presión. Entonces, la presión lo que activa es el abandono. Y la solución es reducir el inicio del hábito, ¿vale? Hazlo ridículamente fácil, ¿vale? Por ejemplo, no voy a entrenar, sino voy a ponerme la ropa de deporte. O, por ejemplo, no voy a meditar 20 minutos, pero sí voy a sentarme 2 minutos y respirar. El objetivo de esto es que no es hacerlo perfecto, es empezar, ¿vale? Porque el inicio es la parte más difícil, ¿vale? También quiero explicaros que la identidad es el nivel más profundo del cambio, ¿vale? Aquí es donde realmente cambia todo. La mayoría intenta cambiar hábitos desde el resultado. Quiero perder peso, quiero ser productivo, quiero dejar de procrastinar, pero eso es superficial. El cambio real ocurre cuando, por ejemplo, a quién estoy, o sea, quién estoy siendo cada día, ¿vale? Porque cada hábito refuerza una identidad, ¿vale? Por ejemplo, eh, si entrenas, te estás diciendo, soy alguien que se cuida. Si estudias, soy alguien que aprende. Y si abandonas constantemente, soy alguien que no termina lo que empieza. No es motivación, es identidad repetida, ¿vale? Bueno, pues, una pausa, una reflexión para que lo entendáis. Mira, quiero que penséis algo. No en lo que quieras conseguir, ¿vale? Sino en quién quieres estar practicando ser, ¿vale? En quién quieres llegar a ser, ¿vale? Respira y pregúntate estas dos preguntas. ¿Qué identidad estoy reforzando con mis hábitos actuales? Y si me acerca o me aleja de la persona que quiero ser. Sin juicio, ¿vale? Y si solamente para que observéis, ¿vale? Hacerlo esto unos minutos tranquilamente y, y así reflexionáis un poco de los hábitos, ¿vale? También algo importante es el entorno que tenemos, ¿vale? El entorno siempre gana, ¿vale? Aquí hay una verdad muy incómoda que es tu entorno es más fuerte que tu fuerza de voluntad. Si tu entorno te empuja a un hábito, lo harás sin pensar. Por ejemplo, pues la comida visible vas a comer más. O si tienes el móvil cerca, lo vas a mirar mucho más. O distracciones abiertas, pues procrastinas más, obviamente, ¿no? Pero no es debilidad, que muchos piensan que es debilidad, no es diseño. Entonces, el cambio real no es solo interno, es externo. ¿Vale? Por ejemplo, unos ejemplos de rediseño del entorno. Por ejemplo, dejar el móvil lejos al dormir o lejos cuando vas a estudiar o cuando vas a hacer alguna cosa, lo dejas lejos. O, por ejemplo, no tener snacks visibles. O si quieres hacer deporte, pues preparar la ropa de deporte la noche anterior. O bloquear aplicaciones en horarios críticos, ¿vale? Eso no es disciplina, es la ingeniería del comportamiento, ¿vale? Para que lo entendáis. Si hasta aquí te llevas algo, que sea esto, ¿vale? No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas menos fricción para lo bueno y más fricción para lo automático que te daña. El cambio no empieza cuando te sientes listo, empieza cuando el sistema a tu alrededor empieza a ayudarte, ¿vale? Para que lo entendáis. Y bien, y me preguntaréis algunos, ¿cómo cambiar hábitos de verdad? Porque hasta ahora se os he explicado, pero ¿cómo se cambian? Se cambian con consistencia, recaídas y el momento en el que lo dejas todo también, para que lo entendáis también, ¿vale? Que no solamente también hay recaídas. Mira, hay un momento en que todos los procesos de cambio, que no es el principio, que algunos piensan que es el principio, pero no lo es cuando estás motivado, ¿vale? Cuando no lo estás. Es un punto intermedio e incómodo, ¿vale? Es el momento en el que ya no estás tan ilusionado, pero tampoco has conseguido resultados claros, empiezas a dudar un poco, empiezas a bajar el ritmo y un día, pues fallas, ¿no? Y ahí pasa algo peligroso. No es el fallo lo que te rompe, ¿vale? Es lo que te dices después del fallo.
Hoy vamos a hablar ahora de esto, ¿vale? Porque la mayoría no abandona por falta de capacidad, abandona porque, pues, por cómo te interpretan una recaída o cómo te hablas, ¿vale? Lo primero es la mentira del todo o nada, ¿vale? Uno de los mayores enemigos del cambio es este pensamiento que se repite mucho, es si fallo, ya lo he arruinado todo. Un día no entrenas y ya he perdido la disciplina. O un día comes mal y dices, ya da igual. Así se rompe el proceso. Pero la realidad es otra. Un hábito no se rompe por un fallo, se rompe por abandonar después del fallo, ¿vale? No es el error lo que te aleja del hábito, es la historia que te cuenta sobre ese error. Hay una regla que se llama la de nunca dos veces, ¿vale? Aquí tienes una de las herramientas más poderosas y es que nunca falles dos veces seguidas. No importa si fallas un día, importa lo que haces después. Por ejemplo, si fallas hoy, es normal, pero si mañana vuelves, pues mantienes el hábito y no entras en esa espiral, ¿vale? El problema no es el error, el problema es convertir el error en identidad. Soy así, no sirvo para esto, no puedo cambiar. Luego está la recaída, el fracaso. Bien, una recaída no significa que estás volviendo atrás, significa que estás dentro del proceso. El cambio real no es lineal, es así, ¿vale? Primero subes, luego bajas, luego ajustas y luego vuelves a subir. Pero tu mente quiere una línea perfecta y cuando no la ve, interpreta que ya esto no funciona. Pero en realidad sí está funcionando, solo que no es perfecto, ¿vale? Un enemigo muy invisible que es la autoexigencia y la autoexigencia alta no siempre ayuda y a veces destruye, porque convierte cada pequeño error en una amenaza. Y cuando cada error duele demasiado, pues evitas empezar, abandonas antes o te rindes rápido. El hábito, pues, no necesita perfección, necesita repetición. Quiero que penséis esto. ¿Cómo reaccionas cuando fallas? ¿Cómo reaccionáis vosotros? No el fallo, la reacción. Ojo, ¿vale? ¿Te castigas? ¿Te hablas mal? ¿Abandonas? Respira un momento y obsérvalo. ¿Cómo reaccionáis vosotros? Volver rápido es más importante que hacerlo perfecto, ¿vale? La, la habilidad más importante de los hábitos no es empezar, es volver. Porque todos fallan, todos fallamos, ¿vale? Todos paran, todos se desvían. Y la diferencia está aquí. Unos vuelven rápido, pero otros se quedan atrapados en el ya da igual. El éxito no es caer, es cuánto tardas en volver a levantar. ¿Cómo reconstruir después de una recaída? Bueno, pues cuando fallas no necesitas un castigo, ¿vale? Tenemos la manía de castigarnos cuando fallamos. Lo que se necesita es un reinicio pequeño. No vuelvas con ahora lo haré perfecto, no. Vuelve con solo hoy lo hago simple, ¿vale? Por ejemplo, si dejas de entrenar, pues en vez de entrenar lo que quieras entrenar, pues hazte 10 minutos de algo, de andar o bueno, 10 minutines. O si, por ejemplo, dejas de meditar, pues hazlo 2 minutitos. O si quieres dejar o no te apetece estudiar, pues un bloque pequeñito, ¿vale? El objetivo no es compensar, ¿vale? Es reconectar. Hasta aquí quiero que os quede bien claro que no eres lo que haces en un mal día, ¿vale? Eres lo que haces después de ese día. El cambio no se construyen en los días perfectos, ¿vale? Se construyen en los días normales y sobre todo en los días en los que fallas y aún así sigues, ¿vale? Quedaros con esto, es muy importante. Bien, y ahora eh, llegamos a la última parte, ¿vale? Que es aquí es donde todo lo anterior empieza a encajar, ¿vale? Hasta lo que he escrito hasta ahora. Porque cambiar hábitos no es el problema real, es el problema real, es el que, cómo hacer que eso que cambiaste se quede contigo, sin depender de motivación,
sin empezar de cero cada mes y sin sentir que siempre estás intentándolo. Hoy no vamos a hablar de empezar, ¿vale? Vamos a hablar de mantenerlo, ¿vale? El error más común es de empezar muchas veces, porque hay personas que no entienden un problema, que no tienen un problema de disciplina, lo que tienen es un problema de reinicio constante. Empiezan el lunes, después de vacaciones, después de un mal día y después de una recaída, y cada vez sienten que es nuevo. Pero esto lo que pasa es que agota, porque empiezas desde cero una y otra vez. El cambio real no es empezar muchas veces, es no abandonar el proceso, aunque bajes el ritmo. No necesitas más comienzos, necesitas continuidad imperfecta, ¿vale? La estabilidad no es intensidad, que mucha gente confunde progreso con intensidad. Esta semana lo hice perfecto, hoy fui súper productivo, me motivé muchísimo, pero eso no es estabilidad, eso es impulso, y el impulso siempre baja. La estabilidad se ve diferente, días normales, rutinas simples, repetición sin emoción extrema, constancia aburrida. Lo que te cambia la vida no es lo intenso, es lo repetido, perdón. La identidad estable es el verdadero objetivo. Este es el núcleo de todo, ¿vale? No estás intentando cambiar hábitos. Lo que estás intentando es cambiar tu identidad, porque los hábitos no son la causa, son el reflejo. Hazte 3 preguntas. ¿Quién soy cuando nadie me está motivando? ¿Qué hago en un día normal? ¿Cómo actúo sin emoción? La identidad no es una frase, es una repetición. Por ejemplo, no es quiero ser disciplinado, es soy alguien que cumple lo pequeño incluso cuando no tiene ganas. O por ejemplo, no es quiero cambiar mi vida, es soy alguien que vuelve siempre al camino. El poder de lo mínimo constante. Hay algo que parece insignificante, pero lo cambia todo. Es hacer poco, pero siempre. No necesitas entrenos perfectos, días ideales, planes complejos. Lo que necesitas en realidad es algo pequeño, fácil de cumplir y repetido muchas veces. Porque como os dije, el cerebro no cambia por intensidad, cambia por repetición segura. Sé que estoy muy repetitiva, pero lo voy a repetir. El cerebro no cambia por intensidad, cambia por repetición segura. ¿Vale? ¿Y cómo se mantiene un hábito en la vida real? Bueno, pues la vida no es estable, ¿vale? Hay estrés, cambios, días malos, épocas raras. Entonces, lo que pasa es que el sistema no puede depender de condiciones perfectas, tiene que adaptarse. ¿Vale? La regla clave es que en días buenos, pues haces más, en días normales haces lo base y en días malos, pues haces el mínimo, pero nunca cero, ¿vale? Y el verdadero punto de inflexión es el cambio. A ver, el cambio no ocurre cuando empiezas, ocurre en este momento, en cuando dejas de negociar contigo mismo cada día. Que tenemos mucha manía de negociar con nosotros mismos. Cuando ya no preguntas el si tengo ganas, el si estoy motivado, el si lo hago o no, y simplemente lo haces porque forma parte de ti. Si has llegado hasta aquí, quiero que te quedes con algo simple. Que tú no eres un proyecto roto que necesita arreglarse. Eres un sistema que se puede aprender a dirigir. Y ese sistema no cambia con fuerza, cambia con dirección. No necesitas empezar más fuerte, necesitas empezar más simple y seguir incluso cuando no te apetezca, porque el final no es el hábito lo que te cambia. Eres tú el que está convirtiendo en alguien nuevo a través del hábito. Y una última idea que os quede claro es que no estás tarde, ¿vale? No estás empezando mal, solo estás aprendiendo a funcionar de otra forma. Y eso, aunque no lo parezca, ya es un cambio. Y hasta aquí el podcast de hoy. Otro miércoles seguiré con este tema.
Espero que os haya gustado y espero que os haya servido de algo. Y nada, pues que nos vemos el siguiente miércoles. Un saludo a todos.